Hola, bienvenidos a Voces Jurídicas. Les habla José Luis Mancilla Rosales, doctor en Derecho y profesor universitario. El día de hoy comentaremos un tema importante relativo a el Estado regulador, también denominado el modelo de Estado regulador. Este tema ha cobrado mucha relevancia en los últimos años, en particular en el caso mexicano, dada la importancia que tiene y se reconfigura a partir de la participación de diversos agentes económicos en sectores de la economía, sectores económicos, en actividades económicas específicas, pero fundamentalmente en la participación que tienen este tipo de agentes económicos en la prestación de servicios públicos. La idea del Estado regulador o el modelo de Estado regulador tiene un presupuesto importante que es la expresión regulación. Y la regulación, si bien es cierto, a veces se toma como sinónimo de legislación o de establecimiento de reglas, como un término genérico. Lo cierto es de que tiene sus particularidades. Hablar de regulación implica al mismo tiempo tener de referencia tres elementos específicos: la parte económica, la parte técnica y la parte jurídica. ¿Y por qué resulta tan importante tener estos elementos claramente identificados? Porque precisamente la regulación va a ser establecimiento de reglas específicas previstas por el Estado y destinadas a algún sector de la economía, a algún sector de actividades económicas, y cuya finalidad es proveer la libre concurrencia, pero también respetar y garantizar el derecho de la competencia económica. Además de esto, un elemento importantísimo y por qué la participación del Estado como este proveedor de dichas reglas es garantizar y proteger los derechos de las personas consumidoras o usuarios de tales sectores de la economía. La regulación, en ese sentido, va a cobrar mucha relevancia en el caso mexicano, principalmente a partir de la presidencia de Miguel de la Madrid Hurtado, es decir, en el periodo de 1982-1986, en el que provenientes de una discusión entre el Estado, particularmente el gobierno en turno, y el grupo empresarial en nuestro país, se buscó, bajo la presidencia de Miguel de la Madrid, tener nuevamente un acercamiento lo más adecuado entre el gobierno y los empresarios. Y en ese sentido también se fueron estableciendo ciertas reglas de una adecuada convivencia bajo la premisa de la rectoría económica del Estado, y de esa manera también establecer ciertos mecanismos de participación lo más adecuada que tuviesen agentes económicos en los diversos sectores, particularmente en la prestación de servicios públicos. Desde la perspectiva de muchos autores, el Estado regulador viene a ser una suerte de confrontación para unos, para otros de complementariedad de lo que se conoce también como el estado de bienestar o el estado prestacional. Es decir, en el estado prestacional, el Estado es quien no solamente presta los servicios públicos, sino que también provee los bienes y se convierte en el único agente económico en la prestación de estos servicios o en el acercamiento de los bienes. Sin embargo, la idea siempre ha sido que también los agentes económicos y el sector privado sea un participante importante, ya sea en la prestación de servicios públicos o también en
la provisión de bienes. Y en ese sentido es de que se fue abriendo la participación de estos sectores en la prestación de estos servicios. Conforme fueron avanzando los siguientes sexenios, lo que vino sucediendo fue que se iba dando cada vez mayor apertura de participación de empresarios, de agentes económicos en diversos rubros. Entre ellos, por ejemplo, pues se encuentran los rubros o la prestación de ciertos bienes y servicios, en particular de servicios públicos como pueden ser las telecomunicaciones, la radiodifusión, por señalar y delimitar algunos y para mayor y pronta e inmediata entendimiento del tema. Y en ese sentido, lo que vino a suceder es, para otros autores, por ejemplo, señalan que el estado de modelo, el modelo de estado regulador, viene también a ser una respuesta a lo que se ha conocido como el estado neoliberal. Como ustedes recordarán, el estado neoliberal podemos para estos efectos identificarlo como aquel que se resume en una frase de menos Estado, más mercado. Es decir, se dejaba aparentemente abierto todo el tema de la participación en las diversas actividades económicas con plenitud de libertad a los agentes económicos. Y la participación del Estado era muy reducida. En ese sentido, lo que se buscó fue, sí, desde luego, continuar con esta participación de los agentes económicos, específicamente los particulares, la iniciativa privada, pero con reglas claramente determinadas y que esas reglas las estableciese el propio Estado a través de órganos específicos, de autoridades específicas. Es así que, por ejemplo, se empiezan a generar y establecer determinadas reglas técnicas especializadas, focalizadas a un sector de la economía, focalizadas a determinadas actividades económicas, pero esas reglas tendrían un nivel no solamente de carácter jurídico, sino también técnico, pero en particular de regulación económica. Es decir, proveyendo siempre el ejercicio y garantizando siempre el ejercicio de la competencia económica. Pero esta competencia económica, es decir, un suelo parejo entre todos aquellos que compitan en un determinado mercado, pues precisamente pueda darse con reglas claramente establecidas, con una autoridad que supervise, que vigile la aplicación de esas normas, de esas reglas y desde luego que el propio Estado pueda tener la capacidad de, en su caso, sancionar. Es decir, sí a la participación de los particulares, de la iniciativa privada en los diversos sectores de la economía, pero en particular aquellos casos en donde se prestan servicios públicos o se realiza alguna provisión de bienes, deben de estar precisamente y debidamente regulados. De allí que este presupuesto de regulación, por un lado, va a dar como consecuencia el modelo o la idea del Estado regulador. Ahora bien, pensar en el Estado regulador también nos lleva a pensar en aquellas instancias del Estado que cumplen esa función regulatoria, es decir, quiénes son aquellas instancias que van a proveer esas reglas técnicas específicas para establecer las características técnicas o especificaciones técnicas de cómo deben de prestarse determinados servicios públicos o cómo deben de proveerse determinados bienes. Por ejemplo, hoy en día, todos ustedes podrán identificar y tal vez recordar que se tiene las reglas como las normas oficiales mexicanas. Las normas oficiales mexicanas precisamente son una forma de regular determinados sectores.
A manera de ejemplo, hay normas oficiales mexicanas que prevén las características o especificaciones técnicas de cómo deben de ser las llantas de los automóviles que se comercializan en México, por ejemplo. O también normas oficiales mexicanas que prevén los aspectos técnicos muy específicos de cómo deben de llevarse a cabo determinadas pruebas de laboratorios, pensemos en el rubro de la salud. Esto es, están claramente determinadas estas reglas técnicas, estas especificaciones o características técnicas muy claramente determinadas por una autoridad, en donde también participan los diversos agentes económicos, pero la finalidad es de que la autoridad también tenga la capacidad de supervisar, de verificar el debido cumplimiento de dichas normas y con ello, precisamente ante un posible incumplimiento, la capacidad de sancionar a aquellos que incumplan dichas normas. Pero en el fondo, si se dan cuenta, en el caso de este tipo de reglas técnicas como las normas oficiales mexicanas, lo que se busca es de que precisamente cuando nosotros adquiramos unas llantas o cuando acudamos a un laboratorio de pruebas médicas, lo que vamos a tener como resultado van a ser un producto que cumple con determinadas características previamente establecidas por la autoridad. Y en ese sentido, nosotros como usuarios, como consumidores, vamos a tener la satisfacción y la tranquilidad de que esos resultados, ese producto que vamos a adquirir, pues cumple con los parámetros de calidad también establecidos por la propia autoridad. Y si se dan cuenta también, el establecer ese tipo de normas es que pues hoy en día podemos ver muchísimas marcas de llantas, por ejemplo, en nuestro país, que algunos de ustedes recordarán previo a los años 90, pues podía haber dos, tres marcas más o menos de llantas por ahí muy claramente ubicadas, identificadas, pero hoy en día hay una gran cantidad de marcas en nuestro país que no solamente fabrican, sino también comercializan y distribuyen esas llantas. Y lo cierto es de que las llantas cumplen la característica y la finalidad para las cuales están establecidas. En ese sentido, vean cómo todo este conjunto de elementos nos dan como resultado no solo la regulación, sino también el modelo de Estado regulador. Cabe mencionar que este Estado regulador va a tener distintas instancias o autoridades que lo lleven a cabo. Dependiendo del ámbito de la materia, serán las autoridades que se encuentren ahí. Hoy en día en nuestro país, por ejemplo, tenemos autoridades reguladoras como el Instituto Federal de Telecomunicaciones, la Comisión Federal de Competencia Económica, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la Comisión Reguladora de Energía, por mencionar algunos, que tienen esta función regulatoria del Estado, y estas autoridades pueden revertir características o naturaleza jurídica como o ser órganos constitucionales autónomos o tener una naturaleza jurídica ligada a el poder ejecutivo, como puede ser algún órgano desconcentrado, órganos descentralizados, y el tema es no tanto qué naturaleza jurídica puedan tener estas autoridades, sino que son y forman parte del Estado y por lo tanto proveen estas reglas que se vuelven obligatorias en todos estos sentidos que hemos comentado. En conclusión, lo que tenemos con el modelo de Estado regulador es el establecimiento por parte de las autoridades respectivas de reglas técnicas específicas para un mercado, para un sector de la economía claramente determinado, privilegiando la competencia económica, la libre concurrencia, pero con la finalidad de garantizar los derechos de nosotros los usuarios, de nosotros los consumidores, y tener la posibilidad, la autoridad de llegar incluso a sancionar a aquellos que incumplan esas reglas. Por mi parte es todo. Muchas gracias
Hasta pronto.